Cuando la mayoría de las personas piensa en el arca de Noé, imagina una enorme embarcación de madera, animales entrando por parejas y una lluvia que cubrió toda la tierra. Pero ¿qué pasaría si el verdadero propósito del relato nunca fue enseñarnos zoología, meteorología o construcción naval? ¿Qué pasaría si el autor estuviera intentando transmitir una idea mucho más profunda? Hoy vamos a estudiar el relato del Arca de Noé como lo haría un historiador, un teólogo y un experto en literatura antigua, y al final descubriremos que quizá esta historia no trata principalmente de un diluvio, trata sobre nosotros. Para entender cualquier texto antiguo, debemos preguntarnos primero, ¿quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Y por qué lo escribió? El relato del arca aparece en el libro del Génesis. Sin embargo, los estudiosos coinciden en que fue redactado y transmitido durante siglos dentro del pueblo de Israel. Ese pueblo había vivido guerras, invasiones, esclavitud y exilio. Habían visto cómo imperios enteros nacían y caían. Por eso una de las preguntas más importantes para ellos era, ¿por qué el mal parece triunfar? ¿Por qué la violencia domina tantas veces la historia humana? El relato del diluvio es una respuesta a esa pregunta. El texto afirma que la tierra estaba llena de violencia. Es interesante que no menciona únicamente pecados individuales. Habla de una corrupción generalizada. La palabra utilizada sugiere una sociedad completamente deformada. No es el error de una persona, es el fracaso de toda una civilización. El autor parece describir un mundo donde la injusticia se ha vuelto normal, donde nadie se sorprende ya por la maldad. Y aquí aparece una idea sorprendente. El problema no es que Dios haya abandonado al ser humano. El problema es que el ser humano ha abandonado el propósito para el cual fue creado. Aquí encontramos uno de los secretos más fascinantes del relato. En el capítulo primero del Génesis, antes de la creación, las aguas cubrían todo. El mundo era caos. No había orden, no había vida, no había tierra firme. Entonces Dios organiza ese caos y crea el universo. Ahora observemos lo que ocurre en el diluvio. Las aguas vuelven a cubrirlo todo. La tierra desaparece. El orden desaparece. Es como si la creación estuviera regresando al estado anterior. El autor está utilizando una imagen extraordinaria. Cuando la humanidad abraza completamente la violencia, la creación comienza a deshacerse. El caos vuelve a entrar en el mundo. La mayoría de las películas presentan a Noé como un héroe épico, pero el texto bíblico es mucho más sutil. Noé casi no habla, no realiza grandes discursos, no derrota enemigos, simplemente obedece. Y esto es muy importante, porque el autor no está interesado en mostrar un superhéroe. Quiere mostrar a un hombre común que permanece fiel cuando todos los demás han perdido el rumbo. Noé representa la posibilidad de vivir de manera distinta. Representa la resistencia moral. Normalmente pensamos que el arca es un barco, pero desde la perspectiva del autor es mucho más. Es un espacio de preservación, un refugio contra el caos, un lugar donde la vida puede sobrevivir. La palabra utilizada para describir el arca aparece muy pocas veces en toda la Biblia, y siempre está relacionada con protección. El arca simboliza la esperanza. Mientras el mundo se derrumba, algo valioso permanece vivo. ¿Por qué salvar animales? Parece un detalle secundario, pero no lo es. Para el autor, la creación entera tiene valor, no solamente los seres humanos. El diluvio nos muestra un Dios interesado en conservar la vida. Cada especie representa una parte del orden creado. Por eso los animales no son simples pasajeros. Son protagonistas del nuevo comienzo. Uno de los momentos más simbólicos del relato ocurre cuando Noé libera aves. Primero un cuervo, después una paloma. Finalmente la paloma regresa con una rama de olivo. La imagen es poderosa. Noé está buscando señales de que la vida ha regresado. La rama de olivo se convierte en un símbolo universal de paz. Pero originalmente significaba algo más. Significaba que el caos estaba terminando, que el mundo estaba siendo restaurado. Muchos creen que el clímax del relato es cuando el arca se detiene. No es así. El verdadero clímax ocurre cuando aparece el arco iris. En el mundo antiguo, el arco era un arma de guerra. El autor utiliza una imagen extraordinaria. Dios coloca su arco en las nubes, como un guerrero que cuelga su arma. Es un símbolo de paz, un símbolo de reconciliación, un símbolo de alianza.
El mensaje es claro. La última palabra de la historia no es el juicio, es la misericordia. Después de analizar todo el relato, podemos comprender algo importante. La historia nunca trató únicamente de agua. El agua es un símbolo. El arca es un símbolo. El arco iris es un símbolo. El verdadero tema es la condición humana. El autor quiere enseñarnos que una sociedad puede destruirse cuando normaliza la violencia y la corrupción, pero también quiere enseñarnos que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Siempre existe la posibilidad de reconstruir. Siempre existe esperanza. Quizá la pregunta más importante no es si el arca tenía cierta longitud o cuántos animales entraron en ella. La pregunta más importante es otra. Si el autor estuviera vivo hoy y observara nuestro mundo, ¿qué pensaría? ¿Diría que hemos aprendido la lección? ¿O diría que las aguas del caos siguen subiendo lentamente? Tal vez por eso el relato ha sobrevivido miles de años, porque más que hablar del pasado, habla de una lucha que continúa dentro de cada generación y dentro de cada uno de nosotros. Y así termina nuestro viaje por el relato del Arca de Noé. Más allá del barco, la lluvia y los animales, quizá el autor quería dejarnos una pregunta que sigue vigente miles de años después. ¿Qué estamos construyendo nosotros en medio del caos de nuestro tiempo? Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.